Y esto hace que los debates sobre el VAR se traten a todos los niveles, en el terreno de juego, en la grada, en debates periodísticos como es este e incluso en asambleas de grandes clubes como es el Real Madrid. Vamos a escuchar lo que decía ayer Florentino Pérez respecto al VAR y respecto a las retransmisiones y después debatimos un poquito sobre eso. Hay veces que es que no repiten ni jugadas que son muy importantes. Y yo creo que bueno, pues habría, yo lo he dicho siempre, pero que si los realizadores, que si los otros, pues todo el mundo ve que hay una gran diferencia, y una gran diferencia no solo en la repetición de las imágenes, sino en las personas que están hablando del partido y no son nunca favorables al Real Madrid. Yo eso nunca me he mojado, pero es la verdad, porque es que es un clamor popular del diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos. Bueno, no sé si es un clamor popular o no. Desde luego, aquí hay que sacar dos lados, ¿no? Si queréis empezamos por la parte del VAR. Yo creo que más o menos da a entender como que no se muestra todo lo que se debe para llegar y que por lo tanto se da por perjudicado al Real Madrid. Y luego está la parte de las retransmisiones que si queréis la tratamos al margen, que hay un tuit de Tebas que ya lo habréis visto, pero ahora la mostramos. Del tema VAR, yo mantengo mi postura siempre. Los equipos grandes, sea Madrid, Barça, el equipo que queráis, no deben quejarse de los árbitros. Yo sé que hay gente que piensa que sí, que todo tiene derecho, para mí no. Y lo dije cuando Bartomeu explotó en Mestalla el año pasado, cuando Bartomeu lo dijo hace poco, uno de sus últimos coletazos antes de ser presidente, antes de dejar de ser presidente, y lo digo ahora que lo dice Florentino igual. Yo creo que no hay que quejarse si eres un equipo grande. A mí lo que me parece, que defendiendo un poco, si se puede defender lo que está diciendo Florentino, es que él cree que le está haciendo un favor al Real Madrid defendiéndolo de esta manera. Y lo que está haciendo es perjudicándolo. Este tipo de declaraciones, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Es decir, ni Real Madrid ni Barcelona pueden hablar del arbitraje, y mucho menos del VAR. Con lo que ha sucedido en el último tiempo, con muchas polémicas, vayamos a ver lo que sucedió el campeonato pasado, quieran o no, muchas preguntas, fueron mucho el VAR, terminaron siendo campeones de liga y se hablaba más del VAR que de los partidos del Real Madrid. Tiene WhatsApp, perdona, Carlitos, que esto se produzca, esta declaración por la mañana y luego pase lo del penalti que estábamos hablando por la tarde, unas horas más después. Yo creo que es una torpeza de Florentino Pérez intentando demostrarle a los directivos y a la asamblea que el Madrid hay que defenderlo, y quizás haga ese clamor popular, esa queja que hay, que yo creo que es generalizada en el fútbol mundial, de que le quitan cosas para que digamos, tenemos un presidente que nos defiende, que entiende, pero yo insisto, lo que está haciendo es perjudicándolo. No tiene nada el Real Madrid que criticar del arbitraje y mucho menos del VAR, y por supuesto la imagen de Florentino Pérez, después de esas declaraciones del día de ayer. El ejemplo más claro es ese. Cuando decía lo de que tiene WhatsApp, no quiere decir que lo de Ramos pasa porque declara eso por Florentino por la mañana, sino porque dices eso por la mañana y justo por la tarde resulta que entre comillas no es por eso, pero por eso tienes que estar generalmente sin decir nada. Pero la gente está hablando hoy de eso. Fuera de Madrid lo que hablan hoy es que como habló Florentino... Claro, yo no digo que haya una vinculación. Es así. Pero la gente se monta sus películas luego. Mira, Florentino, el señor Florentino Pérez no da puntada sin hilo. Quiero decir... no hay ningún tipo de inocencia en lo que está diciendo. Creo que no es ningún mensaje para darle comidilla a su gente. Yo lo que creo que fue un mensaje velado a Javier Tebas, el presidente de la Liga, fundamentalmente, ¿no? Lo recogió, con el que hay una división clarísima. Es decir, lo que me parece a mí es que intenta desde esa postura digamos, dejar clara esa división, porque cualquiera con dos dedos de frente sabe que el Madrid no ha sido perjudicado por decisiones del VAR. Tampoco voy a entrar en la otra acera, decir que ha sido muy beneficiado, ni mucho menos, pero el campeonato post-confinamiento, con el montón de partidos seguidos que ganó, hubo unas cuantas decisiones de VAR favorables al Madrid en ese camino hacia el título, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tomarlo con tanta literalidad, sino pensar más en el mensaje sotoboche que el presidente del Madrid está tratando de transmitir. Él habla poco públicamente, normalmente filtra más fuera de las cámaras.
pero digamos, creo yo que por allí van los tiros. Lo de favorables, perdona Miguel, por matizarlo, Daniel, a veces confundimos, no lo digo por ti, en general, la palabra favorable con la palabra justa. Es decir, a veces no es que le favorezcan, sino que gracias al VAR se decide algo que es justo lo que ha sucedido, ¿no? Y eso no es que beneficie al Madrid ni perjudique al otro, sino que el VAR en este caso ha cumplido su función. Es que creo que no lo digo por nosotros, sobre todo gente que nos ve, que enseguida tira para un lado o para el otro. Y no es que beneficien o perjudiquen, es que a veces el VAR hace su función. De hecho, la mayoría de veces el VAR hace su función. Exacto. Otra cosa es la persona que luego está ahí para decidir. Bueno, a ver, varias cosas. Yo creo acumula el trabajo, Miguel. Se me acumula el trabajo. Yo creo que todos cuando hablan de su equipo, pues que no son periodistas, porque claro, a ver, yo siempre he dicho aquí, no tengo ningún problema, yo soy del Madrid desde pequeñito, pero trato de, cuando hablo en los medios... de hecho, la valla de tu casa era marrón, ¿no? La pintaste tú. La pinté de blanco, falta el escudo ahí, ¿no? Bueno, trato siempre de que cuando estoy hablando en los medios, naturalmente, acercarme lo más posible a la objetividad. Cuando habla un presidente de un club, ya sea del Madrid, ya sea del Barça o de cualquier otro, pues hay una parcialidad aquí clara. Y aquí se le nota a Florentino, como no puede ser de otra manera, pero él tiene, para mí, estoy con Carlos, es una torpeza. Es una torpeza grande por la manera en cómo lo dice y por cómo lo explica, ¿no? Todo viene de una pregunta de un socio compromisario que, a raíz de lo que ocurrió en ese partido frente al Alavés, del estirón de pelo de Marcelo, que para mí fue un penalti espectacular, y resulta que la repetición vino como un poco más tarde de la decisión del VAR, que no hubo decisión del VAR ese día. El VAR registraría esa imagen y la analizaría, pero como que la imagen vino un poquito más tarde. Se habló en los círculos madridistas de aquello de, fíjate, tenían esa imagen y se la guardaron y no la pasaron al VAR y tal. Entonces le pregunta a Florentino suelta una cosa que no estaría en el orden del día soltarla, pero que en ese momento va y la suelta. Y yo creo que Florentino está diciendo algo que está en el sentir madridista y voy a tratar de explicarme. Sobre todo a raíz de ese partido del Alavés y de cosas que pasaron la temporada pasada, cuando al Madrid empezaron a pitarle una serie de acciones que para mí eran, o la mayoría de ellas en el post-confinamiento, eran todas justas. O sea, el árbitro pitó lo que tenía que pitar, pero se decía aquello de no, pues que solo se hila fino con el Real Madrid y todas las decisiones van a favor del Real Madrid. Había en el sentir madridista mucha rabia en el sentido de, oye, pero vamos a ver, y en el Camp Nou nos tancaron 3 penaltis, y aquel penalti que le hicieron a Brahim frente al Mallorca en un partido que perdió el Real Madrid también, o sea, da esa sensación, y también esta temporada y tras el partido del Alavés, que cualquier decisión a favor del Real Madrid se monta una guerra mundial, y cuando al Madrid lo perjudican, pues dejémoslo pasar, ¿no? Porque ahora, claro, estamos con el penalti de Ramos y sin embargo cuando hay 2 o 3 acciones que puedan perjudicar al Real Madrid, da la sensación, insisto, hablo del conocimiento de una parte de la historia, o sea, de periodistas o de aficionados del Real Madrid, ya no digamos del presidente, que parten con una parcialidad, que hay una como conspiración en ese sentido por parte de algunos comentaristas o periodistas, de que solo se magnifica lo que pasa a favor del Real Madrid y lo otro como que se obvia, ¿no? Y yo creo que a eso se está refiriendo el presidente, pero lo está diciendo mal y me parece que comete una torpeza. Sabéis que estas declaraciones, no recuerdo la hora exacta, pero bueno, en cuestión de minutos pasó esto, ¿no? Llega el tuit de Javier Tebas. Creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, porque también habló de eso, ahora lo comentamos. Deben informarle mejor, y sobre las retransmisiones, si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con Real Madrid Televisión. Seguro que son más objetivas, entre comillas, a ella le tira el dardo totalmente.